Buenos días. Vamos a continuar con el Congreso. Mi nombre es Sergio Martínez Gallardo, médico radiólogo, adscrito a la resonancia magnética y director del área de este servicio. Hoy precisamente vamos a hablar de tumores de base de cráneo, precisamente, y el objetivo de esta charla es precisamente mostrar la patología de algunas lesiones frecuentes y no frecuentes, tanto benignas como malignas, que se localizan principalmente en base de cráneo. Como introducción, podemos decir que la base de cráneo está separada y comunicada por estructuras intracraneales, como son la órbita, senos paranasales, el oído y la región supraioidea del cuello, que precisamente generalmente lo cruzan orificios donde atraviesan precisamente las estructuras neurovasculares. Realmente la anatomía de base de cráneo está conformada por 5 estructuras óseas, precisamente es el hueso frontal, el occipital, el esfenoidal, el etmoidal y temporal, y sabemos que ahí las atraviesan varias estructuras neurovasculares, principalmente los pares craneales, y donde mayor número se concentran esos neuroforámenes, generalmente es en el hueso esfenoidal generalmente. Realmente sabemos que las principales, hay varios orificios, pero los principales orificios generalmente son 12 y precisamente de esos 12 hay que evaluar qué estructuras neurovasculares o conocer al menos las 12. No vamos a hacer mucho énfasis, nada más quiero mostrar los 12 orificios principales en donde precisamente discurren o atraviesan tanto estructuras vasculares como los pares craneales principalmente. Realmente los tumores de base de cráneo podemos clasificarlos, los propiamente que afectan a las estructuras óseas de base, que son los intrínsecos, y lesiones extrínsecas que se encuentran intracranealmente, pero que se extienden caudalmente a la base de cráneo, incluso pueden sobrepasarlas, y otras lesiones extrínsecas que están por debajo de la base de cráneo y que precisamente ascienden afectando a las estructuras óseas y entrando intracranealmente a ellas. Dentro de las lesiones intrínsecas de base de cráneo podemos decir que tenemos a las metástasis, al cordoma, sarcomas, que generalmente son las 3 más comunes, las 3 más frecuentes a las que más nos enfrentamos, y raras veces podemos tener osteosarcomas, plasmocitomas, meningiomas y tumores de vaina nerviosa que pueden estar en esa región. Dentro de las lesiones extrínsecas que se encuentran intracranealmente por arriba de la base del cráneo y que se extienden caudalmente, pues tenemos al macroadenoma. También hemos encontrado meningiomas, pero también se encuentran las anomalías vasculares, las malformaciones congénitas y también la diseminación perineural. Dentro de las lesiones extrínsecas que se encuentran por debajo y ascienden hacia la base del cráneo, incluso introduciéndose intracranealmente, principalmente son los tumores de cavidades sinonasales, el carcinoma nasofaríngeo e incluso el angiofibroma juvenil en ocasiones. Antes de continuar, quiero mencionar las pseudolesiones de base de cráneo, ¿verdad? Que hay que conocerlas, que son una variante anatómica, y precisamente quiero mostrarles el golfo yugular prominente porque es un continuo error el verlo generalmente prominente y generalmente lo manejan como tumor glómico o como un aneurisma vascular, y generalmente es una variante anatómica, siempre se caracteriza por sus bordes bien regulares, bien definidos. También hay bulbo yugular prominente y dehiscente, ¿verdad? Donde falta la pared lateral del golfo yugular, y también peor cuando está dehiscente porque también piensan que tiene un tumor glómico en esa región. Entonces, siempre recordar que vamos a tener un golfo yugular dominante, ya sea derecho o ya sea izquierdo, y no confundirlo con un aneurisma o con una lesión neoplásica en esa topografía. También tenemos la neumatización, que llega a introducirse líquido estéril en esa región, y precisamente ese líquido estéril en los peñascos neumatizados, normalmente los peñascos deben de estar totalmente compactos, pero en ocasiones llegan a neumatizarse como una variante anatómica, y precisamente en los niños y en los adolescentes llegan a tener otitis serosa y puede quedar líquido estéril atrapado en los peñascos neumatizados, y luego el diagnóstico diferencial tendríamos que hacerlo con los mucoceles o con los colesteatomas en esta región, pero sí tener presente que también puede haber
peñascos neumatizados con líquido estéril. ¿Y cómo llegó ese líquido estéril? A través de una otitis serosa. Realmente es un tratamiento conservador, nada más vigilancia, generalmente cuando se encuentran estos hallazgos, y en tomografía generalmente tiene estos pequeños septos que generalmente siempre están presentes en aquellos peñascos neumatizados que tienen contenido líquido, y precisamente dicen que son lesiones que no las toquen, que las dejen en paz, y nada más pura vigilancia. Otra variante es precisamente la hiperintensidad normal de la médula ósea del hueso del peñasco. Generalmente aquí tenemos un peñasco neumatizado, aquí lo representamos en la tomografía, que es un peñasco neumatizado como variante anatómica. Este es el peñasco compacto, esto es lo normal, y precisamente es la médula que estamos representando aquí en la resonancia magnética. Entonces, no confundamos esto con lesión, porque realmente en muchas ocasiones se presta que una confusión de que aquí hay una lesión precisamente en base de cráneo, y no es más que una variante anatómica, y la variante anatómica se encuentra donde precisamente el peñasco se muestra neumatizado, más no el que está compacto, porque generalmente es el que se ve francamente hiperdenso secundario a la médula ósea. También hay que tener en mente las granulaciones aracnoideas prominentes. La mayoría de las veces son pequeñas, pero también en tomografía nos pueden confundir con lesiones líticas. En la resonancia magnética se ven como imágenes quísticas. La mayoría de las granulaciones aracnoideas siempre las vemos hacia la región occipital, no quiere decir que no las veamos cerca de las celdillas mastoideas. Y generalmente también es una confusión que puede generar precisamente lesiones líticas en esa localización, y la resonancia magnética nos ayuda mucho porque precisamente vemos las lesiones quísticas hiperintensas en la secuencia T2, hipointensas en T1, y jamás modifican con el medio de contraste, y tenerlas siempre en mente por localización. Lo podemos encontrar a cualquier edad, pero es más común en gente de edad avanzada. Aquí mostramos otra granulación aracnoidea, precisamente donde se encuentran las celdillas mastoideas. Pueden estar localizadas aquí en el borde medial. En tomografía nos puede simular una lesión lítica, pero realmente la resonancia magnética nos ayuda a precisar que se trata precisamente de una granulación aracnoidea. También tenemos algunas alteraciones congénitas, bueno, también pueden ser adquiridas, y es precisamente el cefalocele. Sabemos que es una herniación intracraneal a través de un defecto óseo. Estas dijimos que pueden ser congénitas, pero también pueden ser adquiridas a través de un traumatismo o un evento quirúrgico, y se puede herniar la meninge cuando se le conoce entonces meningoceles, o se puede herniar la meninge y el cerebro, serían meningoencefaloceles o encefaloceles precisamente, y realmente se dice que cuando son congénitos se piensa en un fallo en la fusión del tubo neural. Su diagnóstico debe de ser antes de la cirugía para evitar precisamente complicaciones, y realmente de estos cefaloceles podemos encontrar los esfenomaxilares, los transesfenoidales, el esfenoorbitario, el esfenoetmoidal o los transetmoidales, y la tomografía siempre nos va a permitir ver precisamente el defecto óseo, mientras que la resonancia magnética nos va a permitir ver precisamente la meninge y el cerebro herniado a través de estos orificios anormales, ya sea congénito o ya sea adquirido. Aquí mostramos un meningoencefalocele transetmoidal en donde se piensa que tiene una lesión nasal, y precisamente los planos coronales y los planos sagittales son los que nos permiten evaluar precisamente una lesión que se está herniando a través de un orificio y que realmente representa el parénquima cerebral. Realmente los planos axiales son puntos ciegos. Realmente el plano ideal siempre será el plano coronal y de preferencia secuencias T2 para precisar precisamente los meningoencefaloceles. Aquí mostramos otro meningoencefalocele transesfenoidal basal. Precisamente vemos esta imagen que probablemente nos haga sospechar de una lesión aquí cerca del espacio masticador, y nuevamente el plano coronal. No quiere decir que el plano sagital no nos ayude, pero de preferencia el plano coronal secuencias T2 nos permite ver precisamente la herniación de la meninge y la herniación del cerebro a través de este orificio. Vamos a entrar de lleno a la patología de base de cráneo, que precisamente las tres lesiones más comunes, más frecuentes, siempre hay que tener en mente es la metástasis, el cordoma y el condrosarcoma.
Sabemos que las metástasis es un tumor maligno secundario más frecuente que se origina de lesiones primarias, se extiende por vía hematógena o directamente por contigüidad. Las más frecuentes siempre de las metástasis en este orden de frecuencia se dice en la literatura que es primero pulmón, mama, renal, próstata y también podemos decir como en un quinto tumores gastrointestinales. Sabemos que por tomografía siempre vemos las lesiones líticas, las lesiones blásticas, son infiltrantes, destructivas y en ocasiones también se acompañan con tejido anormal. En resonancia magnética las lesiones líticas siempre las vamos a ver hipointensas en T1, hiperintensas en T2, mientras que las blásticas siempre son hipointensas tanto en T1 como en T2 y podemos ver precisamente con tejido infiltrante adyacente a ellos o la extensión hacia la lepto, hacia la dura, generalmente, y realmente la difusión solamente nos ayuda precisamente a ver las lesiones líticas porque las lesiones líticas son las que restringen, más no así las blásticas porque la difusión no restringe este tipo de lesiones. Y el diagnóstico diferencial de una metástasis, bueno, pues hay que hacerlo con el mieloma múltiple, con el cordoma, con el linfoma, con los condrosarcomas, incluso también con los meningiomas. Aquí mostramos una metástasis lítica que está afectando precisamente parte del golfo yugular, tiene un tejido anormal, se ve de intensidad intermedia en el T1, está modificando intensamente con el medio de contraste. Aquí mostramos otra metástasis blástica por sea de mama, en donde vemos esta densidad francamente incrementada, anormal en toda la base del cráneo, y realmente es una metástasis tipo blástica por sea de mama. Aquí tenemos un carcinoma de pulmón que era extenso y que precisamente se había extendido hacia la base del cráneo, incluso también ya había afectado a la médula ósea de la columna cervical. Su comportamiento nos puede confundir con otras lesiones, principalmente el cordoma típico, porque el cordoma condroide, que es el más común generalmente en las secuencias T2, se ve francamente hiperintenso. Vemos francamente ensanchado, afectada la morfología del clivus, y de la médula ósea la intensidad también se muestra alterada y precisamente estos son los tumores que precisamente nos encontramos constantemente en esta localización, recordando que siempre será cordoma, metástasis y los condrosarcomas. Aquí mostramos un carcinoma tiroideo papilar que la paciente se dejó crecer enormemente, pero también vemos la afectación del clivus, también vemos la afectación de la columna cervical, donde este cuerpo vertebral se encuentra totalmente abombado en su muro posterior. Y su comportamiento, bueno, pues es una lesión donde se muestra con un reforzamiento intenso homogéneo. Realmente se trataba de una lesión lítica en este caso, y que precisamente se había extendido ya incluso hacia la fosa temporal, incluso ya invadiendo precisamente el seno cavernoso del lado izquierdo. El segundo tumor que localizamos generalmente es el cordoma del clivus en estas regiones propiamente de base de cráneo. Sabemos que es un tumor óseo de crecimiento lento, deriva de la notocorda primitiva, realmente son lesiones expansivas, destructivas. La mayoría de ellos en la literatura dice que están entre los 30 o 40 años por arriba de ellos. Todo tumor de base de cráneo siempre va a producir síntomas de oftalmoplejía, predominantemente por compresión de los pares craneales bajos. Realmente en resonancia magnética el cordoma tiene una característica de iso hipointenso en T1, hiperintenso en T2 y realzan de leve a moderado y tienen también un patrón de reforzamiento que le llaman el patrón de panal de abeja. El diagnóstico diferencial precisamente con los cordomas del clivus, hay que tener cuidado con las metástasis, con los macroadenomas, principalmente los invasores, también el diagnóstico con el condrosarcoma y el plasmocitoma. Se dice que el cordoma la mayoría de las veces no siempre se cumple esa regla, siempre son centrales, mientras que los condrosarcomas la mayoría de ellos son laterales, pero también hemos encontrado cordomas centrales y hemos encontrado condrosarcomas centrales, y cordomas laterales, pero la mayoría de los cordomas son centrales, mientras que la mayoría de los condrosarcomas generalmente son laterales. Aquí mostramos un cordoma condroide que es característico de las secuencias T2, se ve francamente hiperintenso, tiene una intensidad intermedia en el T1
y precisamente este es el patrón nodular en panal de abeja, que la mayoría no quiere decir que siempre se cumple esa regla al 100%, pero la mayoría de los cordomas tienen este reforzamiento como si fuera en panal de abeja, como que si fuera un patrón multinodular generalmente. Aquí tenemos otro cordoma condroide, este es exofítico. Realmente vemos precisamente que el clivus está íntegro, pero la lesión está saliendo a través del margen posterior del clivus. Es un cordoma. Definitivamente, diagnósticos diferenciales tendría que ser también con la ecordosis filacifora, pero realmente este es un cordoma condroide. Histológicamente también se demostró, se ve que es hiperintenso en el T2, tiene una intensidad un poquito baja al parénquima cerebral y no está modificando significativamente, porque dijimos que los cordomas pueden tener un reforzamiento de leve a moderado, y recordar que también tiene su reforzamiento en panal de abeja, no en este caso, definitivamente. El tercer tumor en frecuencia en base de cráneo, precisamente nos enfrentamos al condrosarcoma. Sabemos que es un tumor maligno, condroide, la mayoría de ellos, bueno, más bien ahí se origina en la fisura petrooccipital, afecta a la edad media, dice que afecta a ambos sexos por igual. Siempre todos los tumores de base de cráneo van a producir afectación de pares craneales, principalmente bajos, también se acompaña la cefalea. Y por tomografía, generalmente, como es un tumor condroide, pues generalmente muestra calcificaciones y es muy destructivo, muy invasivo. Su comportamiento es de lento crecimiento, y su comportamiento en resonancia magnética es hipointenso en T1, hiperintenso en T2, por eso también nos puede hacer diagnóstico diferencial con los cordomas, y su real se puede ser homogéneo y la mayoría de las veces también puede ser heterogéneo. Aquí mostramos los diagnósticos diferenciales principalmente con el cordoma, pero también podemos hacer diagnóstico diferencial con las metástasis, con los plasmocitomas, con el linfoma, incluso con meningiomas y con el esteatoma del vértice del peñasco incluso. Aquí mostramos dos pacientes con condrosarcomas, ¿verdad? En ocasiones dicen que tienen unas calcificaciones como en cáscara de huevo, no en este caso, realmente tiene una calcificación muy compacta, sí se está comportando heterogéneo en la secuencia T2, pero predominantemente hiperintenso y está modificando de manera heterogénea. Aquí tenemos otro paciente con secuencias T2, supresión grasa, y precisamente tenemos un T1 con supresión grasa, y nos hace ver que afectación hacia el hueso occipital es una lesión que está pequeña, invadiendo el hueso occipital predominantemente, y que a la administración del medio de contraste en las secuencias T1 supresión grasa, pues está modificando precisamente con el medio de contraste. Este es más clásico, es un tumor donde verdaderamente es central, ¿ya? La mayoría de los condrosarcomas son laterales, pero dijimos que también pueden ser centrales simulando unos cordomas, pero estas son las clásicas calcificaciones como en cáscara de huevo, como lo dice la literatura, ¿ya? Son hiperintensos en la secuencia T2, y el real se puede ir de moderado a intenso. Generalmente aquí vemos el reforzamiento precisamente de este condrosarcoma, y que precisamente está afectando predominantemente la región de base de cráneo a nivel del clivus. Otro tumor que es raro, realmente estos son hallazgos histológicos, porque podemos confundirlo siempre con el cordoma, condrosarcoma o las metástasis, pero también podemos encontrar plasmocitomas. Sabemos que es un tumor óseo solitario, sabemos que es de alto grado de malignidad. La mayoría de los plasmocitomas generalmente se encuentra por arriba de los 50 a 60 años, tiene una predilección en el sexo masculino, también produce afectación de pares craneales, cefalea, dolor local, al igual que todas las lesiones que se encuentran a nivel del clivus, precisamente por la afectación de pares craneales bajos, y tiene a tender o tiene una tendencia a convertirse posteriormente a un mieloma múltiple. Sabemos que por tomografía es una lesión lítica intraósea de márgenes fesoneados, esclerótico. En resonancia magnética suelen ser iso hipointenso tanto en la secuencia T2 como en T1, y su reforzamiento puede ser moderado y homogéneo. También los hemos visto un poquito heterogéneos, a veces no se cumplen las reglas que quisiéramos, pero dice que la mayoría de ellos su reforzamiento es moderado y homogéneo. Y aquí mostramos los diferenciales de ese plasmocitoma, que puede ser el cordoma, las metástasis, incluso con el macroadenoma invasor precisamente. Este fue un diagnóstico histológico. Nosotros pensamos que se trataba de un cordoma típico o de una metástasis.
lo vemos de una intensidad intermedia, hipointenso en el T2, o pudiera ser un cordoma típico que suelen verse hipointenso en T2, más no un condroide, realza con el medio de contraste, y a final de cuentas el estudio histológico resultó ser un plasmocitoma, más no lo que creíamos inicialmente. Aquí mostramos un osteosarcoma, sabemos que es un tumor maligno raro, la mayoría de estos osteosarcomas lo vemos en huesos largos, no es común verlos en base de cráneo, ¿verdad? Sabemos que tiene una matriz osteoide o hueso inmaduro, afecta por igual a ambos sexos, aunque dicen que tiene una predominancia más en el sexo masculino, se presenta entre los 30 a 40 años, pero cuando se encuentra a nivel de base y cráneo dice que puede afectar al clivus, la región paracelar, el ala del esfenoides y base de cráneo, piso anterior predominantemente. En tomografía generalmente se puede mostrar como una lesión blástica, una lesión lítica, destructiva, expansiva. Su comportamiento puede también variar en cuanto a intensidades, pero dicen que en la resonancia magnética la mayoría de las veces lo vemos iso-hipointenso, generalmente en la secuencia T1 o T2, o también puede estar heterogéneo y también puede tener un realce moderado y puede ser homogéneo o heterogéneo generalmente. Sus diagnósticos diferenciales, bueno, también con el cordoma, con las metástasis, con el plasmocitoma y precisamente también con el meningioma intraóseo. Aquí vemos una lesión que precisamente nos puede confundir con un cordoma o con un condrosarcoma, porque lo estamos viendo heterogéneo, pero predominantemente hiperintenso en la secuencia T2, una intensidad intermedia. Aquí vemos la erosión precisamente de la base del cráneo, pero predominantemente a nivel del clivus. Ahí vemos pérdida de la morfología del clivus con un reforzamiento y a final de cuentas el estudio histológico no fue lo que inicialmente pensamos, sino que resultó precisamente un osteosarcoma y el diagnóstico tuvo que ser totalmente histológico. También podemos encontrar tumor de células gigantes en base de cráneo, no es común, generalmente la afectación más común es a nivel de rodilla. Ya sabemos que es un tumor benigno intraóseo, pero sumamente agresivo. Puede mostrar hemorragias. Es una lesión rara en esta localización, sabemos que afecta por igual a ambos sexos, aunque dice alguna literatura que tiene una predominancia en las mujercitas. La mayoría de estos tumores los vemos por arriba de los 30, 40 años aproximadamente, tiene una facilidad de recidivar precisamente, y en tomografía se muestra una lesión de tejidos blandos intraósea expansible con cubierta cortical periférica y delgada. En resonancia magnética generalmente tiene un borde hipointenso e hiperintenso en su interior. Generalmente cuando afecta a base de cráneo le gusta mucho afectar la región frontal, temporal o incluso el esfenoides. Un diagnóstico diferencial cuando precisamente estos tumores sangran es el quiste osteoaneurismático, pero recordemos que el quiste osteoaneurismático siempre está por debajo de los 20 años, mientras que los tumores de células gigantes los vemos entre los 30 a 40 años aproximadamente. Y no quiere decir que no vaya a ir por arriba de los 40, no quiere decir que no vaya a estar por debajo de los 30, pero la mayoría siempre de estos tumores siempre los encontramos entre los 30 a 40 años. Y los diagnósticos diferenciales nuevamente con el quiste osteoaneurismático, porque pueden tener incluso ese nivel líquido y multinodular. Otro diagnóstico habría que hacerlo con los cordomas, con los sarcomas, con la displasia fibrosa, incluso con el plasmocitoma. Precisamente vemos una tumoración, vean, a nivel de base y cráneo que está afectando ya incluso clivus, está infiltrando parte de la columna cervical alta. Es una gran lesión compresiva, expansiva, totalmente, tiene una intensidad intermedia, casi en el T1, en el T2, no se ve hiperintensa, nos pudiera hacer confundir que a lo mejor con otro tipo de lesión como un cordoma típico, una metástasis incluso, y esta lesión precisamente con el medio de contraste está reforzando intensamente, está comprimiendo todas las estructuras adyacentes de tejidos blandos por ser una lesión expansiva. Y el diagnóstico también tuvo que ser histológico porque pensamos precisamente una metástasis o un cordoma típico. También tenemos tumores glómicos en golfo de la vena yugular, precisamente en el golfo yugular. Realmente ahí encontramos 3 lesiones, no son las únicas, pero a las que más nos enfrentamos siempre va a ser al tumor glómico. Atrás del tumor glómico será el schwannoma y atrás del schwannoma el meningioma, precisamente a nivel de golfo yugular. Y esta lesión glómica
Generalmente es una lesión vascular benigna que deriva de cuerpos glómicos o células quimiorreceptoras. Su localización generalmente en el golfo yugular, dice que generalmente predomina más en los varones que en las mujercitas. La edad promedio, cuando vemos este tipo de lesiones, la mayoría de las veces los vemos por arriba de los 40 años. Sabemos que tiene como sintomatología una acúfeno pulsátil, y la tomografía revela una lesión ósea expansiva. En resonancia magnética se ve bien delimitada, y precisamente nos da esa imagen heterogénea que le llaman en sal y pimienta, precisamente la secuencia T1, porque la sal viene siendo las áreas de hemorragia y la pimienta viene valorando precisamente los pequeños vasos malformados que se encuentran ahí. Y en la secuencia T2 estas lesiones suelen verse hiperintensas francamente y realzan precisamente con el medio de contraste de manera heterogénea, o también pueden realzar de manera homogénea. Y el diagnóstico diferencial siempre será con el golfo yugular prominente o dehiscente también, pero generalmente estas lesiones erosionan las estructuras adyacentes, mientras que el golfo yugular siempre tiene márgenes lisos. Realmente esto es una variante anatómica. Y otro diagnóstico diferencial había que hacerlo con los schwannomas y con los meningiomas, pero el schwannoma remodela las estructuras óseas, mientras que el meningioma generalmente cuando se encuentra en el golfo yugular siempre se adapta en esa región. Esta es la imagen característica de un tumor glómico a nivel del golfo yugular, donde precisamente en la secuencia T1 vemos esa imagen en sal y pimienta, donde la sal generalmente son las áreas hiperdensas que son sangrados, y la pimienta viene siendo esos vasitos anómalos, y que precisamente nos lo remarca perfectamente con el medio de contraste, ese reforzamiento. Este paciente tiene también una automastoiditis, no confundamos la automastoiditis, que es parte de la lesión. Realmente la lesión se encuentra aquí en el golfo yugular. Este es el plano sagital característica de esta lesión, pero también otras lesiones pueden tener esta forma en este plano sagital, como el carcinoma nasofaríngeo o otras lesiones generalmente aquí. Lo interesante es que esta lesión precisamente tiene la imagen característica de sal y pimienta, como le llaman, como signo en esa localización generalmente. Sabemos que los tumores glómicos pueden extenderse hacia el oído medio, como lo representa aquí el esquema del libro de Hans Berger, donde nos representa el tumor glómico y que se puede ir precisamente hacia el oído medio siguiendo el nervio de Jacobson hacia la región hipotimpánica. Sabemos que la región hipotimpánica precisamente lo inerva el nervio de Jacobson, pues generalmente estos tumores glómicos yugulares pueden extenderse al oído medio, y entonces ahora sí se va a llamar yúgulo timpánico, tumor glómico yúgulo timpánico. Y ahí vemos cómo está erosionando totalmente las estructuras óseas de la tomografía, se están extendiendo hacia el oído medio, y precisamente aquí nos lo demuestra también la resonancia magnética, que esta lesión precisamente se está extendiendo hacia el oído medio. La segunda lesión en frecuencia son los schwannomas. Sabemos que los schwannomas también se encuentran ahí en el golfo yugular. Sabemos que es benigna, sabemos que es una lesión de lento crecimiento, deriva de los pares craneales bajos, precisamente del 9, del 10, del 11, pero la mayoría de ellos son schwannomas de glosofaringio. Generalmente la mayoría de ellos derivan de este par craneal. Sabemos que en tomografía produce una dilatación, amplitud o remodelamiento del agujero yugular. Generalmente no es destructiva, nada más lo remodela. El comportamiento, como todo schwannoma, generalmente son isohipointensos en T1, francamente hiperintensos en T2. No quiere decir que no vaya a haber hipointensos, ¿verdad? Y siempre su realce va a ser intenso y homogéneo, y de ahí que hay que hacer diagnóstico diferencial con los paragangliomas o quimiodectomas o tumores glómicos precisamente. Pero sabemos que estos, la mayoría de ellos son heterogéneos, pero un diagnóstico diferencial también había que hacerlo con el meningioma y precisamente incluso con las metástasis. Aquí mostramos un schwannoma en un paciente, son dos pacientes totalmente diferentes, donde precisamente no se ve destrucción. Este es el tubérculo yugular, lo que se le conoce como el pico del águila. Sabemos que aquí se encuentra el agujero hipogloso y no está destruyendo al hueso, sino realmente lo está remodelando, como nos lo representa el esquema del libro de Hans Berger, donde estos schwannomas generalmente remodelan esta región y alteran la morfología del tubérculo yugular, que generalmente en la literatura le llaman como región del signo o pico del águila en esta localización. La mayoría de los
schwannomas generalmente son hiperintensos en T2 y siempre realzan intensamente con el medio de contraste. Aquí mostramos un schwannoma del hipogloso, precisamente, que está remodelando el agujero hipogloso. El agujero hipogloso es precisamente esta región que tenemos aquí. Aquí es el tubérculo yugular, lo que se conoce como el pico del águila, y no lo está destruyendo, sino lo está precisamente remodelando. Y la tercera lesión que encontramos ahí en el golfo yugular es precisamente el meningioma. Sabemos que el meningioma es una lesión extraaxial benigna que nace de las células aracnoideas, tiene una predominancia en las mujercitas, y la mayoría de ellos siempre los encontramos por arriba de los 40 años. Podemos encontrar meningiomas también en el piso anterior, en el surco olfatorio, en el ala del esfenoides, en la silla turca, a nivel del clivus o el tubérculo. En base de cráneo, piso medio, podemos encontrarlos paracelares o petroclivales. En la fosa posterior podemos encontrarlos a nivel clival inferior o afectando precisamente al agujero occipital, ya sea en su margen anterior o en su margen posterior. Sabemos que en tomografía es un tumor isodenso, homogéneo o ligeramente hiperdenso, ¿verdad? El 25% pueden calcificar. Sabemos que los meningiomas tienen diferentes estirpes histológicas y el que generalmente calcifica es el samomatoso. Sabemos que producen hiperostosis óseas y que refuerzan intensamente con el medio de contraste. En resonancia magnética siempre su comportamiento es iso-hipointenso en T1 y en T2 generalmente, pero también hemos encontrado hiperintensos en las secuencias T2. No es una regla que se cumpla al 100%, pero sabemos que la mayoría de los meningiomas son hipointensos en T2, muestran siempre una adecuada interfaz entre el tumor y el parénquima cerebral, y el realce siempre va a ser intenso, y la mayoría de ellos se acompañan con cola dural. No es patognomónico, pero la mayoría de ellos siempre está presente la cola dural, y también la mayoría de ellos son de base amplia. Los diagnósticos diferenciales tendría que ser con el cordoma, con las metástasis, predominantemente las durales, porque las metástasis durales simulan meningiomas, incluso también con los schwannomas. Y aquí mostramos precisamente en el ángulo, en el golfo yugular, un meningioma. La mayoría de ellos son de base amplia, ¿verdad? Son iso-hipointenso en T1 y siempre realzan intensamente. Los meningiomas pueden meterse al conducto auditivo interno, sí se pueden meter, como en este caso, hacia el conducto auditivo interno y simularnos un schwannoma. Precisamente aquí el diferencial nos ayuda mucho porque sabemos que los meningiomas, la mayoría de ellos, si no es que todos, siempre tienen una base amplia, y también el reforzamiento de su cola dural está presente. Pero también en los schwannomas también puede estar presente, en tumores de alto grado de malignidad también puede estar presente la cola dural. Aquí mostramos un meningioma del surco del bulbo olfatorio. Son dos pacientes totalmente diferentes. Mostramos una tomografía precisamente de un meningioma del surco del bulbo olfatorio, que generalmente siempre se localizan en el piso línea media, y otro que precisamente aquí vemos precisamente la cola dural que se ha extendido hacia el plano esfenoidal precisamente. Mostramos otros meningiomas. Aquí quiero mostrarles un meningioma paracelar, uno precisamente del foramen magno en su margen posterior. También podemos encontrarlos en su margen anterior. Aquí vemos uno esfenoidal, uno en fosa posterior y otro en la fosa temporal, siempre con ese reforzamiento intenso y homogéneo. Aquí mostramos un meningioma clinoideo, uno en la región frontal más arriba del piso. Aquí mostramos otro meningioma a nivel del plano esfenoidal, y también los que también solemos ver con frecuencia es el esfeno petroclival en esa localización. Otra lesión que tenemos a nivel de base de cráneo que afecta a estructuras óseas y hacia la convexidad, precisamente es la displasia fibrosa. Sabemos que es un trastorno benigno óseo, afecta a adolescentes y adultos jóvenes. La literatura siempre nos habla que la poliostótica ocurre en un 30% y la monostótica dice que es más común y ocurre en un 70%, pero realmente esta referencia se refiere precisamente del cuello hacia abajo. Realmente la monostótica es común, pero del cuello hacia abajo, y sabemos que su predominancia es el fémur la mayoría de las veces, y la poliostótica, pero esta referencia es precisamente, estamos hablando del
cuello hacia abajo, porque cuando hablamos del cuello hacia arriba, precisamente la cara y el cráneo, la poliostótica es la más común y la literatura dice que está el 50% para la poliostótica, el 50% para la monostótica, aunque algunas otras literaturas dicen que ocurre de un 50 a un 60%. ¿Qué es la displasia fibrosa? Bueno, es el reemplazo del tejido óseo normal por tejido fibroso celular vascularizado, ¿no? Siempre vamos a ver esa deformidad facial, ¿no? Las parálisis de pares craneales, precisamente porque se van obliterando, se van cerrando los neuroforámenes, precisamente. En tomografía solemos verlo como un hueso esclerótico, engrosado, ensanchado, de aspecto de cristal esmerilado. Siempre en resonancia magnética se ven hipointensos en T1, hiperintensos en T2 y generalmente tiene un realce de leve a moderado. Y el diagnóstico diferencial tendría que ser con la enfermedad del Payet, pero la enfermedad del Payet generalmente siempre la vemos en edades avanzadas, mientras que la displasia fibrosa generalmente ocurre en adolescentes o adultos jóvenes. Otro diagnóstico diferencial había que hacerlo con el tumor de células gigantes y con la histiocytosis X, ¿no? Aquí precisamente vemos un paciente con la displasia fibrosa, se ve francamente el tejido fibroso que lo ha sustituido al hueso normal, francamente hipointenso. Aquí vemos la imagen de vidrio esmerilado en la tomografía y precisamente estas son las secuencias T2, T1, donde el tejido se ve totalmente ensanchado, francamente hipointenso, con un evidente engrosamiento y con una evidente afectación a varias estructuras. Recordemos que la poliostótica es mucho más común del cuello hacia arriba y está mostrando un reforzamiento moderado. Puede ir este reforzamiento de leve a moderado. Y precisamente la displasia fibrosa, cuando se asocia con tumores hipofisarios, que también ocurre generalmente en jóvenes, tiene una predominancia más en las mujercitas, se le conoce como el síndrome de Macuner-Albrecht. El síndrome de Macuner-Albrecht siempre vamos a ver esa hiperostosis, pero asociado siempre con un tumor hipofisario, generalmente, repito, realmente ocurre mucho en las mujercitas, siempre va a haber una pubertad precoz, una alteración hormonal, precisamente por el tumor hipofisario. Igual que los tumores de cavidades sinusales, también la displasia fibrosa también produce hipertelorismo, la separación precisamente de ambos globos oculares, pero también sabemos que los tumores de cavidades sinusales también lo hacen. Otro tumor que también encontramos a nivel de base de cráneo es el carcinoma nasofaríngeo. Sabemos que es una lesión maligna, constituye el 70% de la región nasofaríngea, sabemos que es un tumor epidermoide y la mayoría de ellos más bien sería casi un gran porcentaje se originan en el receso faringo lateral, que es precisamente la fosita de Rosenmüller. La mayoría de ellos predomina en las edades arriba de los 60 años, es más común en los varones, pero también lo hemos visto en las mujercitas. Y dice la literatura, siempre que veas una automastoiditis unilateral, siempre observa el receso faringo lateral o la fosita de Rosenmüller, precisamente para descartar, no siempre que haya una automastoiditis unilateral va a haber un tumor, pero siempre es obligado, se dice que si vemos automastoiditis arriba de los 60 años, pues siempre hay que dar una revisada para ver si no encontramos precisamente un carcinoma nasofaríngeo en la fosa de Rosenmüller o en la región o el receso faringo lateral. La tomografía tiene utilidad para la afectación ósea principalmente y la resonancia magnética pues nos permite ver la infiltración hacia tejidos blandos o hacia la médula ósea. En los diagnósticos diferenciales, bueno, con el carcinoma adenoideo quístico, que sabemos que es un tumor que se origina de las glándulas salivales menores, incluso con el linfoma y también con las metástasis. Aquí mostramos dos casos de un carcinoma nasofaríngeo ya extenso, ¿verdad?, que precisamente ya afectó la fosa subtemporal o la región temporal, incluso ya está afectando aquí parte del seno cavernoso. Acá mostramos otro que precisamente ya está acá en la fosa subtemporal, son extensos, son de mayor tamaño, pero también los hemos visto pequeños, estas lesiones, y acá mostramos nuevamente otro carcinoma nasofaríngeo que precisamente ya afectó al seno cavernoso, a la fosa temporal y región subtemporal, incluyendo también al espacio masticador en esta localización.
Dijimos que hay tumores que van de abajo hacia arriba, precisamente se extienden y son los tumores de cavidades sinonasales. Sabemos que el más común, el más frecuente es el de células escamosas, que ocurre el 70, 80, 90%. La mayoría de ellos siempre los encontramos en el antro maxilar. La segunda localización es las celdillas etmoidales, siempre están por arriba de los 45 años. Tenemos otro, el carcinoma adenoideo quístico, que se origina de las glándulas salivales menores. También le gusta mucho la cavidad maxilar, las cavidades nasales, pero también podemos encontrarlo en orofaringe, laringe, faringe, porque se origina precisamente de glándulas salivales menores. Y estos dos, generalmente cualquier tumor puede hacer diseminación perineural, pero dicen que quien lo hace de manera muy temprana es precisamente el carcinoma adenoideo quístico, y atrás del adenoideo quístico el de células escamosas. Otro tumor que es raro, pero también lo podemos tener ahí presente y que se extiende hacia el piso anterior, hacia el piso medio, es el estesioneuroblastoma. Sabemos que es un tumor raro que se origina de la placa cribiforme adyacente a la mucosa nasal. Es de alto grado de malignidad. Y otro tumor que es el adenocarcinoma, que generalmente siempre le gustan las celdillas etmoidales o el cornete medio. La mayoría de estos adenocarcinomas ocurren por arriba de los 60 años, ¿verdad? Cuando lo vemos macroscópicamente dan una apariencia de una lesión benigna, pero realmente tiene un alto grado de malignidad histológicamente estas lesiones. Aquí mostramos un tumor de base de cráneo, precisamente un carcinoma de células escamosas, que son los más comunes, los más frecuentes. Son sumamente agresivos, son sumamente destructivos, destruyen estructuras óseas. La mayoría de ellos son de intensidad intermedia en T1-T2, realzan intensamente, y precisamente ya se extendió hacia el piso anterior. Vemos pérdida de la interfase, vemos el desplazamiento, todavía no infiltrado al parénquima cerebral, pero sí ha infiltrado ya el piso anterior del lado izquierdo, precisamente esta lesión donde se encuentra ipsilateral. Otro tumor es el carcinoma adenoideo quístico. Sabemos que estos derivan de las glándulas salivales menores. También puede tener un comportamiento de intensidad intermedia en T1 y T2. La mayoría de los tumores de cavidades nasales siempre son de intensidad intermedia en T1 y T2. Pocos de ellos son hiperintensos en T2, que nos pueden confundir con procesos inflamatorios. Dicen que el adenoideo quístico la mayoría de las veces se acompaña con lesiones quísticas en su margen superior. Los hemos encontrado también sólidos, y aquí precisamente vemos este carcinoma adenoideo quístico que, independientemente que produjo una obliteración y está produciendo sinusitis maxilar por obliteración en su drenaje, pues ya se extendió precisamente hacia el piso anterior generalmente. Aquí mostramos un estesioneuroblastoma, precisamente, que nace precisamente en la mucosa del bulbo del surco olfatorio a nivel de la lámina cribosa, que también ya se ha extendido hacia la región orbitaria, hacia el piso anterior. También son de intensidad intermedia en T1 y T2, también tienen ese realce intenso y homogéneo. Vemos ahora un melanoma nasal, ¿verdad?, que también está afectando precisamente las celdillas etmoidales, la región nasal, que también ya ha tenido una tendencia o una extensión hacia el piso anterior. Estos son también tumores agresivos. Otro tumor que nos podemos encontrar con extensión, no en su mayoría, pero sí es el nasoangiofibroma, precisamente juvenil. Sabemos que es una lesión vascular benigna, no encapsulada, generalmente de localización, o el origen generalmente es en el borde posterior del agujero esfenopalatino, precisamente compromete la fosa palatina, y se puede extender hacia las guanas o hacia la región nasal, o meterse a la fosa palatina, y ahí precisamente extenderse hacia la fosa media o hacia el espacio masticador. Se dice que generalmente los encontramos en los varones adolescentes entre los 10 y 25 años, la edad promedio entre los 15 y 18 años, siempre son unilaterales. Su sintomatología inicial es la epistasis, pero también cualquier tumor también puede, de cavidades nasales también puede tener epistasis, pero generalmente cuando se sospecha en un joven, bueno, había que ver si tiene epistasis, descartar la posibilidad de un nasoangiofibroma con esta sintomatología. Por tomografía generalmente hay una remodelación ósea, ¿verdad? Puede haber destrucción, sí, pero de manera muy tardía. En resonancia magnética generalmente lo vemos heterogéneo,
En T1, en T2, siempre el realce va a ser intenso y homogéneo precisamente porque es muy vascularizado. Y cuando no se administra contraste, bueno, pues hay que hacer diagnóstico diferencial con el pólipo antropoanal o con el pólipo nasal precisamente. Aquí mostramos un nasoangiofibroma juvenil que precisamente se extendió hacia la región nasal, a nivel coanal o región nasal precisamente. No se ve expansivo, nada más se ve que está remodelando las estructuras adyacentes, pero precisamente le metemos medio de contraste y es una lesión que realza. Sabemos que la mayoría de ellos son en los jóvenes, adultos, adolescentes predominantemente, ¿no? Aquí vemos un nasoangiofibroma juvenil que no se extendió hacia la coana, hacia las fosas nasales, sino que agarró la ruta de la fosa palatina, se ha extendido hacia el margen posterior, remodelando el muro posterior del antro maxilar y que predominantemente está afectando al espacio mastificador, pero también son tumores que pueden extenderse precisamente a la fosa media a través del agujero redondo menor o el agujero ovidiano. Otro tumor que generalmente es intracraneal, pero que se extiende caudalmente o hacia ambos senos cavernosos, es precisamente el adenoma hipofisario. Sabemos que es un tumor celar o supracelar, puede también extenderse intracelarmente, la mayoría de ellos son prolactinomas, aunque también tenemos el de hormona de crecimiento en segundo en frecuencia. Sabemos que los macroadenomas son mayores de 10 milímetros, y la mayoría de ellos, repito, crecen siempre cefálicamente, pero también pueden extenderse caudalmente o hacia ambos senos cavernosos, e incluso estando en senos cavernosos se pueden tener una extensión paracelar precisamente. Y aquí mostramos este tumor hipovisario que precisamente se está extendiendo hacia ambos senos cavernosos, incluso ya lo rebasó y está ocupando las regiones paracelares precisamente. Y vemos otro de mayor invasión que precisamente está afectando la región del clivus. Se ha extendido supracelar hacia ambos senos cavernosos, pero predominantemente infracelar con infiltración al clivus. Los tumores de base de cráneo también podemos tener la diseminación perineural, que permite la extensión tumoral a través de los orificios contiguos, ya sea a nivel de cuello o de cabeza, y hace rato dijimos que los más comunes, los más frecuentes, cualquier tumor lo puede hacer, la diseminación perineural, pero ¿quién lo hace con mayor frecuencia? Generalmente el adenoideo quístico, y atrás del adenoideo quístico está el epidermoide. La diseminación perineural puede afectar a cualquier par craneal, pero le gusta la mayor afectación, la hemos visto entre el quinto y el séptimo par craneal, así lo dice la literatura. Lo más importante es que generalmente atraviesan a través de los pares craneales, puede afectar la B2, que inerva precisamente ramas infraorbitarias, palatina, alveolar superior, la cara, paladar duro y seno maxilar. Típicamente la diseminación es retrógrada hacia el seno craneal, y fosa de Meckel, ahí también es anterógrada hacia el espacio masticador precisamente. Y aquí mostramos dos casos de un carcinoma adenoideo quístico donde precisamente está afectando a la rama mandibular que se extiende hacia el foramen. Aquí de un melanoma periorbitario que está afectando la rama B2 a través de la fisura periorbitaria inferior. Aquí un carcinoma epidermoide que precisamente está afectando al quinto par craneal de manera bilateral, independientemente de también la afectación hacia la leptomeningio, a la meningio o a la dura, y incluso ya se ha extendido hacia el piso anterior con la pérdida de la interfase, pero precisamente este carcinoma epidermoide ya hizo infiltración precisamente a los quinto par craneal. Por último, aquí mostramos una diseminación perineural de un linfoma que precisamente afectó al tercer par craneal, está afectando al quinto par craneal, está afectando al séptimo y al octavo par craneal, pero este era un linfoma sistémico en que se hizo diseminación a través de los pares craneales. Como conclusión, podemos decir que en el pasado la base de cráneo se consideraba casi inabordable quirúrgicamente. Actualmente, con los métodos de imagen seccional, que es la resonancia magnética y la tomografía, es una región muy accesible para los equipos quirúrgicos multidisciplinarios para realizar una planeación quirúrgica y nuevos métodos de abordaje para un mejor pronóstico para el paciente.
Por eso es importante el conocimiento anatómico patológico y la diseminación tumoral precisamente de los tumores de base de cráneo. Le damos las gracias.